Ok, pues bueno, esta es la segunda parte y vamos a ver lo que es Antiguo Testamento, ¿ok? Todos los versículos del Antiguo Testamento, o en su mayoría, los que hablan en contra de creo que la letra es un poco difícil, pero bueno, ok, voy a leerlo. La creación. ¿Por qué la creación? Bueno, estamos hablando de que de la parte en donde la Biblia habla y dice, hombre y mujer los hizo, ¿ok? Esa parte es donde dice, y los hizo a su imagen y semejanza. También la parte donde la Biblia dice también eso. Porque muchas veces hemos escuchado a muchas personas que nos hablan de esa forma. Nos hizo a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los hizo. Y de esa forma es como ellos dicen, así tienes que quedarte, como hombre y como mujer. Y bueno, y también el estereotipo de varón y el estereotipo de mujer. Bueno, que eso es muy social. Pero vamos a ver lo que es la creación. ¿Cómo nos creó Dios? ¿No? Vamos a ver cómo verdaderamente nos creó. La creación, hay una pluralidad divina. Pluralidad quiere decir que es plural. ¿Por qué? Bueno, recuerden lo que es una exégesis. La exégesis es, vamos a tomar en cuenta hermenéutica. La hermenéutica es ver el contexto y la exégesis es, debemos de tomar, podemos echar mano de ciertas ciencias para poder entender el texto, ¿ok? Entonces vamos a hacer una exégesis de los primeros capítulos de Génesis. Y vamos a ver que hay una palabra en el hebreo que dice Elohim. Elohim es el nombre de Dios, ¿ok? Es un nombre, porque a Dios se le llama de varios nombres. Podrás escuchar el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, el nombre de Rafa, el nombre de Jireh, pero hay otro nombre que es Elohim. Elohim implica plural. Alá, no, Alá es un nombre musulmán, ¿ok? En este caso, no, en la Biblia nunca vas a encontrar Alá. Vas a encontrar Elohim, vas a encontrar Rafa, Jireh, Shaddai, Rafa, varios nombres. Pero Elohim, ahorita nos compete la palabra Elohim. Elohim implica términos plurales. ¿Qué quiere decir con esto? Plurales, bueno, hagamos. De hecho, si tú lo ves en tu Biblia, la Biblia muy claramente, tú tomas cualquier Biblia, no tengo ningún problema con alguna versión, ¿sí? Puedes tomar la versión internacional, puedes tomar la versión Reina Valera, y cualquier Biblia va a decir, hagamos. Estamos hablando de un plural. Hagamos a nuestra imagen, así dice, a nuestra. No dice, haré a mi imagen. Hagamos a nuestra imagen. Por lo tanto, ¿ok? Habla de un plural. Ahora, y es cuando se habla a sí mismo, ¿no? Es como si fueran varios amigos con él. Hagamos. Después, en acto seguido, en el versículo 27, ¿sí? De Génesis, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Pero ahí no está hablando Dios de sí mismo, ahí está hablando el que escribe. Está describiendo a Dios. Pero en el caso en el que él se está describiendo a sí mismo, habla en plural. ¿Ok? Entonces, tenemos esa parte importante y lo dejamos aquí. Vamos a otra parte. Entendemos entonces que hay una indefinición, ¿no? De género. Socialmente hablando, la Biblia
está escrita de una forma en que el varón tiene una figura de superioridad contra la mujer. Socialmente hablando, así era ese contexto histórico, ese contexto social se manejaba de esa forma. De hecho, hasta el día de hoy, eso está cambiando actualmente y por eso está habiendo muchos problemas, ¿no? Por eso nos enfrentamos a muchos feminicidios y demás, pero porque es precisamente porque es el cambio. Pero siempre la mujer, y de hecho las mismas mujeres aceptaban estar debajo del hombre. El varón tiene una superioridad y siempre en el libro de la Biblia está escrito de tal forma que hay una superioridad del hombre. Pero pongamos en un ejemplo, eh, el mismo Dios del que te estoy hablando, él ha querido que esta superioridad no se entienda ni se malentienda como la entendemos hoy socialmente. Él mismo se dice a sí mismo, yo soy como la gallina con sus polluelos. Así te lo dice una parte de la Biblia. Yo soy como la gallina con sus polluelos. Cualquier persona no le gustaría decir que es como una gallina con sus polluelos. Sin embargo, para Dios no hay ningún problema con referirse. Se puede ser el león de Judá o puede ser la gallina con sus polluelos. No tiene ningún problema. Todos han sido su creación. Nosotros somos los que etiquetamos el que es más y el que es menos. Los que nos hemos sentado en la silla de juzgar quién es más, quién es menos. Y ponemos al león como más y a la gallina como menos. Cuando Dios pone al león igual que a la gallina. Entonces, esa parte es una parte donde el hombre le da su propia interpretación. Entonces, ¿hay una indefinición de género? Sí. Desde el principio la palabra Elohim la traducimos como Dios, pero en realidad se podría decir dioses y ni siquiera podríamos decir dioses como masculinos. Podríamos hablar de cualquier tipo de dioses, ¿ok? Los verbos son ajustados al singular. Entonces, la fuerza divina que actúa en el Génesis parece contener aspectos plurales y además duales, constituyendo al mismo tiempo una unidad en singular, o sea, un Dios mismo, un Dios, estoy de acuerdo, pero que no tiene una definición, ni siquiera de género. ¿Y por qué les voy a decir que ni siquiera de género? Bueno, Dios no es una persona como tú y como yo. Nosotros hemos insistido, y todas las religiones han insistido en darle una forma. Un hombre barbado, viejo, grande, sentado en un trono y además varón, ¿no? Bueno, así es como entendemos a Dios. Nuestra cabeza necesita una imagen para poder saber quién es Dios. Y todos pintores, escultores, le han dado esa imagen. Hombre, varón, viejo, barba, blanco. Cuando en realidad Dios es un espíritu. Por eso Dios dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Lo que ustedes tienen que entender hoy es que nosotros somos un espíritu dentro de un cuerpo, un envase. Este envase tiene una forma, ¿ok? Sí, femenina o masculina, estoy de acuerdo, pero en realidad somos un espíritu y el espíritu no tiene género. Por lo tanto, por eso hemos sido hechos a su imagen y semejanza, no en la forma de afuera, no en el envase, sino en el espíritu. El espíritu no tiene género.
El espíritu no tiene manera de ser hombre o mujer. El día que dejemos este cuerpo, vamos a ser un espíritu que no tiene género. Entonces, por eso, así somos a su imagen y semejanza. Cuando a mí me repiten algunas personas y me dicen, hemos sido a su imagen y semejanza, efectivamente, Dios es un espíritu. Entonces, podríamos decir que el Génesis nos sugiere con sutileza que la deidad, o sea, Dios, esta deidad de la que hablamos de Dios acercándose al hombre, trasciende las categorías que nosotros tenemos en nuestra cabeza. O sea, tenemos que romper esos esquemas. Tenemos que romper el esquema del singular y el plural. Tenemos que romper el esquema del género. Ajá. Todo eso lo solemos aplicar. Los seres humanos lo aplicamos a todo. La. Por eso ahora la plática, lo que es el idioma inclusivo, les cuesta mucho trabajo a mucha gente y a mí se me hace de lo más real. No lo hacemos generalmente en la iglesia. En la iglesia generalmente hablamos sobre las normales. Los aplicamos para plural, hombres, mujeres. Pero si alguien no nos ha tocado una persona que llegue, que quiera que le hablemos de una forma, de una forma como ahora las diferentes formas de referirse a las personas que no son cisgénero. Entonces, pero el día que suceda, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con mucho respeto. Y no se me hace nada fuera de lugar, de verdad, porque Dios, desde el Génesis, así lo plantea. Pero nosotros pues lo hemos encuadrado siempre, ¿no? Cuando hablan de los creó varón y hembra y los bendijo y los llamó terrígeno en el día de su creación, eso vamos a verlo ahorita porque es también otra palabra que tiene mucho que ver con lo que generalmente encuadramos, ¿no? Hombre, hombre. Vamos a darle un cambio a esto. La teología cristiana tradicionalista habla del Génesis y nos indica que Dios creó primero al ser humano como macho y hembra, ¿ok? Y esto nos obliga a respetar lo que Dios ha instituido. Eso es lo que dicen. Pues es que los creó macho y hembra y de esa forma tienen que unirse. Por eso el matrimonio está constituido por hombre y mujer. Así es como nos dicen, ¿no? Entonces, de esa manera también es para procrear. Ok, yo estoy de acuerdo. La segunda parte es de que se habla de una costilla, ¿no? Una costilla en donde de la costilla que sacaron de Adán fue creada Eva. Entonces, por lo tanto, eh, el hombre tiene que buscar su mujer, su costilla, para estar completo. Esas dos son las dos cosas de las que hablan. Primero, que tienes que acabar como macho y hembra, así como deben de ir, y después el hombre se complementa con su mujer. Esas son las dos cosas de las que hablan cuando toman esta palabra de la Biblia. Bien, el hombre primitivo no es un hombre en el sentido, el hombre primitivo, hablando de Adán, no es un hombre en el sentido de persona, ¿sí? Como sexo masculino. En el castellano, la palabra hombre es ambivalente. La palabra hombre también es para hombre y mujer, es el ser humano, ¿no? Se refiere al ser humano. En el hebreo, cuando se trata de varón, o sea, varón como hombre efectivamente, del sexo masculino, se utiliza ish. Ese sería el vocablo que debieron de haber utilizado si es que Dios quería hablar de hombres varones, género masculino, ish. Pero en ese párrafo que estamos hablando, no tiene ninguna palabra con ish, ¿ok? En su lugar aparece Adam.
por eso hoy en día algunos hombres les ponen Adán y ni siquiera le ponen Adam con M al final, es Adán con N. Se ha derivado y se ha malformado y malentendido esa palabra, pero la palabra es Adam. Y Adam es el derivado de un sustantivo que dice Adamá. El sustantivo es Adamá, el cual significa tierra o suelo. Entonces, Adam es como si dijéramos terrígeno o terrizo o terrícola. También podría ser terrícola. Estás hablando de un humano hecho de tierra. Eso es lo que significa Adán. No significa varón, no significa hombre, significa de un humano hecho de la tierra. Un terrígeno, un terrizo. Ahora, en segundo lugar, resulta que el género Adán, el ser recién creado, no es nada evidente. El Génesis sugiere una ambivalencia. ¿Por qué? Porque vuelve a decir, lo creó singular. Y después dice, macho y hembra los creó plural o dual. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes leen la Biblia, en una primera parte está ese hombre terrígeno o ese ser humano terrígeno que tiene una dualidad, porque primero habla de que lo creó, macho y hembra los creó. Y después, más adelante en la Biblia, habla de la creación del hombre y después de la mujer. ¿Ok? Entonces, por eso es importante leer la Biblia, no solamente los versículos así, sino leer todo completo el contexto, porque nos vamos a dar cuenta qué es lo que quiere decir Dios. Ahora, Génesis no es un libro que podamos tomarlo al 100, o sea, no es un libro al 100% cronológico. Efectivamente, vamos a tener que leer más y vamos a tener que ir juntando las piezas para hacer un todo. Pero lo que sí te puedo decir es que tiene mucho que ver la raíz de las palabras para darte cuenta de dónde viene y hacia dónde vamos con esas palabras. Entonces, cuando hablamos de un terrígeno, de un ser creado, y nos da una pauta, nos abre una puerta a pensar que es un ser humano con ambos sexos, ¿ok? Que es un solo ser humano con ambos sexos. Y de hecho esto no está muy sacado no está muy sacado de la manga. Ustedes me van a decir, no, ya estás inventando. No estoy inventando. Si hablamos con con algún judío, con alguna persona que los judíos se han dedicado a leer Génesis y todo lo que son los libros, todo el Pentateuco, todos estos libros los leen y los releen y los superestudian. Y no solamente los estudian en el español, los estudian en el hebreo y en sus raíces. Entonces, una persona que ha leído y que tiene conocimiento del Talmud y de la Torá, te podrá decir que efectivamente existe una historia judía en donde habla de un ser humano que Dios creó y que en un momento lo parte a la mitad. Lo parte, tiene una parte femenina y una parte masculina. Eso nos habla de que hoy por hoy nosotros podemos tener esas partes, no es ningún delito, no es ningún pecado, ¿sí? Que tengamos esa parte tanto femenina como masculina y que a lo mejor una de las dos
sea de mayor intensidad. Por eso no es ningún delito que haya mujeres con esa parte masculina un poco más desarrollada o hombres con una parte femenina más desarrollada. Si esto lo pudiéramos tomar y lo pudiéramos llevar a la actualidad y lo pudiéramos entender como algo normal, como algo lógico, verdaderamente viviríamos en una sociedad mucho más tranquila y en paz, porque nos podríamos ver la creación de Dios como lo que es, una diversidad, en su diversidad de colores, de especies y de géneros, y de entenderla. Pero el hombre ha encuadrado desafortunadamente esto y es muy difícil. Por lo tanto, bueno, hay un escritor teólogo, es un escritor que primero ha sido, él es rabino, él es judío, es rabino ortodoxo y es homosexual. Y tiene varios escritos que se llaman Greenberg. Si ustedes los pueden escribir, los pueden googlear, Greenberg. Y en Greenberg 2004 habla de que dice, se trata a todas luces de un individuo vivo, hablando de Adán, de un individuo vivo que se distingue por su naturaleza indeterminada, tal vez en la forma de su bisexualidad o hermafrodismo o androginia. Entonces, esto, por supuesto que les va a volar los sesos a mucha gente que es muy cuadrada y que puede ver a Dios como un macho, este, blanco, ¿no? Mayor, y que no puede cambiar ese pensamiento. Cambiar ese pensamiento les parece hasta blasfémico. Y creo que para mí es blasfémico encasillarlo en algo tan cuadrado como es la mente humana. ¿Bien? Ok, entonces, bueno, pues ahora todo tiene sentido. Dios se expresa con un verbo en plural de hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Si nos atendemos al lenguaje hebreo en el estado puro, el narrador sugiere de esta manera que la dualidad inherente al ser supremo queda reflejada en el Adán primitivo. Uh-huh. Y otra vez este hombre ortodoxo dice, el plan original de Elohim no consiste en crear dos seres separados, sino uno solo. O sea, el plan original de Dios es ese. Así fue como lo creó. Una persona con ambivalente, dual, ¿sí? Dualidad. Y volvemos al tema. Le da un envase, ok, lo parte. De hecho, esta parte del cuento, bueno, no es un cuento, sino de la narración judía, habla de que lo parte, llega un momento donde lo parte a la mitad, pero en realidad su original era que seamos ambivalentes. Por eso vuelvo a repetir, tu parte femenina y tu parte masculina se pueden llevar perfectamente bien. Y deberíamos de ver esa parte en todas las personas perfectamente bien, ¿ok? Bueno, pero ¿y la costilla cómo la vamos a traducir? ¿Cómo vamos a hablar de la costilla? Y ahorita, bueno, vamos a hablar sobre todo de lo que es la parte de varón y hembra los hizo. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, la costilla. Dios creó a la mujer de una costilla, dice, ¿no? Que le quitó a Adán. Por lo tanto, la mujer es complemento. Ok, voy a admitir a una persona, pero ya es un poco tarde. Pero bueno, Dios creó a la mujer de una costilla que le quitó a Adán, por lo tanto la mujer es un complemento. O sea, a ver, entendamos. No, ya hemos señalado que el hombre primitivo no es un varón, o sea, no es un hombre del sexo masculino como tal, sino que es un terrígeno o terrícola de género dual. Ya lo vimos, ¿ok? Todas las traducciones bíblicas hablan de la costilla sacada del cuerpo de Adán. Pero si hacemos un análisis del vocablo hebreo, entonces vamos a ver que esta palabra se llama Selah
y significa lado o costado. De hecho, aparece en varias partes de la Biblia y se traduce como ladera o flanco, flanco izquierdo, flanco derecho, ¿sí? Es un lado o un costado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí es donde, ¿de dónde salió la costilla? Yo no lo sé. Ahí se ha ido cambiando la palabra y les voy a decir por qué. Porque hay una parte, bueno, ahorita les digo de dónde sale la costilla, pero lo que está diciendo aquí es que efectivamente es la parte donde los parte a la mitad. Está hablando de todo un costado, de todo un lado. No está hablando solamente de una parte tuya, de una parte de tu costado. Está hablando de todo el costado. O sea, toda la parte de la otra, hay parte izquierda y parte derecha. Entonces, lo parte a la mitad. Algunos biblistas atribuyen la mala traducción por traducirlo directamente del griego. Lo que pasa es que del griego, al traducirlo al griego, se deriva la palabra costilla. Pero si lo tomamos solamente como la palabra en el hebreo, la palabra en el hebreo es costado, lado completo. No tiene nada que ver con una costilla, ni tiene nada que ver con que el hombre tenga que ser completo con una mujer. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ese es el plan de procreación. Sí, el plan para la procreación es muy diferente que Dios tenga entendido que solamente puedes terminar en una relación con el sexo opuesto. Es muy diferente. Entendamos que a Dios lo que le interesaba era que el mundo se poblara. Entonces genera dos especies, bueno, una misma especie, pero dos formas diferentes para que en su unión generen a otro ser, a otra persona o a otro ser de la misma especie. Pero esto no quiere decir que ese sea el plan matrimonial, vamos a ponerlo así, de Dios. El matrimonio, y no voy a cansar de repetirlo, el matrimonio es una construcción social. El matrimonio es una construcción del hombre para vivir socialmente hablando. Y el hombre quiso constituirlo de esa forma, entendiendo que es mujer y hombre. Pero no es así. Hoy en día eso está cambiando, gracias a Dios. Ese pensamiento de que solamente hombre y mujer es un matrimonio, en realidad no lo es. Yo actualmente he casado varias parejas del mismo sexo y yo no le doy el nombre de matrimonio, le doy el nombre de unión. Es la bendición a la unión de dos personas. Porque vuelvo a repetir, el matrimonio es una construcción social. Y el matrimonio, pues bueno, bajo la ley, ahora está el matrimonio igualitario. Entonces, bueno, bajo la ley, pero bajo las leyes de Dios, en ese sentido es una unión. Y también he casado personas heterosexuales y también les doy la palabra de unión, porque el matrimonio es para la cuestión legal. Ante Dios es una unión. Entonces, bueno, hablando de esto, si Dios hubiera querido institucionalizar el matrimonio como tal, hombre y mujer, entonces, muy seguramente Jesús se hubiera casado. Y ustedes me van a decir, ¿por qué, Liliana? ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Bueno, porque Jesús institucionaliza el bautismo. Jesús no tendría por qué haberse bautizado. El bautismo en agua se refiere al arrepentimiento y al perdón de los pecados. ¿Ok? Entonces, Jesús se bautiza. Juan el Bautista le dice, ¿cómo es posible que yo te voy a bautizar a ti? Y dice, hagamos
lo que se debe de hacer. Hagamos lo que Dios quiere. Y se bautiza, sin tener por qué bautizarse. ¿Qué no se hubiera podido casar si quisiera institucionalizar el matrimonio? ¿O hubiera casado a alguien? Jesús nunca casa a nadie estaba apto para poder casar, porque le decían, o sea, es el maestro, y hubiera podido casarlo. No casa ni se casa. Entonces, el matrimonio es efectivamente una construcción social. La unión entre dos personas de diferente sexo, el motivo de Dios es para la procreación. Nada más. Ahora, vamos a ver la parte de una sola carne. Una sola carne que aparece en Mateo. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que nos hizo al principio, varón y hembra, nos hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne? Cuando hablan de esto, muchas veces toman este versículo para ejemplificar o darle vida de ahí al matrimonio, ¿ok? Una sola carne lo hacen, algunos piensan que es una alusión sexual análoga del deseo carnal. Otros hablan de que una sola carne genera, o sea, genera, por ejemplo, una parte como un hijo, ¿sí? O sea, se genera una sola carne y es un hijo. Y sí, o sea, generalmente una sola carne se traduce y se debería de traducir porque el vocablo en el hebreo se llama basar y es carne, ¿sí? Que tiene distintos significados, pero uno de ellos es parentesco, unidad o núcleo familiar. Entonces, sí, efectivamente, sí existe esta manera, pero ¿por qué? Porque de ahí, de esta unión de dos personas, sale pues un bebé, se podría decir, una persona del mismo, de la misma especie. Entonces, pero esto no quiere decir que de esa manera institucionalicemos esta unión. Esto lo hemos tenido que hacer precisamente por cuestiones de orden social, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Pues porque en el pasado podríamos ver en el Antiguo Testamento que Jacob, por ejemplo, tuvo 4 mujeres y no era mal visto, no era adulterio. Abraham tuvo 2 y no era mal visto, no era adulterio. ¿Han cambiado las formas? Han cambiado del Antiguo Testamento al día de hoy, por supuesto, por una cuestión social, por un orden social. Pero esto no quiere decir que Dios así lo haya querido hacer desde el principio. Tanto que Abraham tiene 2 mujeres, Jacob tiene 4, etcétera, etcétera. No son los únicos. Entonces, estamos hablando de que estamos hablando de la procreación. Y ahora, esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente, porque en la siguiente parte, ¿sí? Casi al final vamos a ver algo con correspondencia a lo que es los eunucos. Y vamos a ver por qué nosotros, como personas homosexuales o de la diversidad sexual, somos o nos consideramos eunucos. Y esto es con respecto a la procreación. ¿Ok? Entonces, en este momento estamos viendo el plan de Dios para la procreación, que es efectivamente un varón y una hembra. La unión genera una persona de la misma especie. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que les decía, las parejas en Génesis es, bueno, pues Abraham
Abraham tuvo a Sara, pero acuérdense que como Dios le promete un hijo, Abraham dice, no, pues es que está pasando el tiempo y no embaraza mi esposa no se embaraza. ¿Y qué hace? Sara acaba diciéndole, toma a tu sierva Agar para que tengas un hijo con ella. Y sí, tiene un hijo con Agar, que se llama, se me fue el nombre, perdón, ahorita les digo cuál es el nombre. Isaac es el hijo de la promesa e Ismael es el hijo de Agar. Y Setura, que es la mujer que tomó ya una vez que enviudó, que Sara falleció. Pero, por ejemplo, les decía yo, las esposas e hijos de Jacob, aquí están. Lea, Raquel, Bila y Silpa. Y con cada una de ellas tiene hijos. Y bueno, nunca en la Biblia dice, bueno, este hombre es un adúltero. No, era algo normal. Era lo más normal. Entonces, volvemos si entendemos, aquí no está hablando, Dios no está hablando de un matrimonio solamente un hombre y una mujer, ¿no? Aquí habla de un hombre con varias mujeres, ¿con tal de qué? De procrear. Él está hablando de un modelo para la procreación, no de un modelo para poder estar. ¿Uh-huh? Ok, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario que tengan con respecto a esto? ¿Quedó claro? Sí, yo, pastora. Ok. Únicamente quizá como para saber o evitar caer en la confusión. En el último ejemplo de Abraham, evitar caer en confusiones de que ahora con esta explicación se esté dando paso a aceptar, difundir o legitimar el adulterio actual. Volvemos al tema social, ¿ok? Tenemos que tomar dos cosas en cuenta para nuestro bienestar y el vivir de hoy, ¿ok? Uno es, vivimos en una sociedad en donde están dictadas ciertas normas y reglas que se les llaman usos y costumbres. Estos usos y costumbres están puestos. Si yo me voy a ciertos lugares del mundo que actualmente se aceptan los harems, por ejemplo, un hombre con varias mujeres, ¿sí? Tendré que adaptarme a ese usos y costumbres. Por ejemplo, hoy en día está muy criticadas las mujeres que están en ciertos lugares donde no tienen una cuestión médica, donde tienen que traer su cara tapada, no pueden, no se les puede ver ninguna parte del cuerpo, etcétera, etcétera. Y obvio, para una mujer de este lado del mundo es denigrante, es triste, es horrible, ¿no? Y lo ponen como algo que no debe de ser. Lo que no entendemos hasta el día de hoy es que nosotros no podemos juzgar, ni podemos hacer que lo que nosotros estamos viviendo se tenga que vivir en otros lugares porque así debe de ser. Entendamos esos usos y costumbres. Hoy en día, nuestro pensamiento social es efectivamente tener una pareja, ¿sí? Nada más una. Esas son socialmente hablando. ¿Mm? Ahora, más adelante vamos a ver lo que es todo esto de cuestiones de adulterio y demás. ¿Por qué? Porque Jesús viene precisamente, Jesús cuando viene ya existen estas reglas sociales, ¿sí? Ahora, Levítico y Deuteronomio y todos estos en el Antiguo Testamento nos dan una pauta también de leyes a seguir. Pero estas leyes tenemos que entender que estas leyes fueron dadas para un grupo de gente que salió de Egipto a un desierto.
en un desierto donde se iban a ver con cuestiones climatológicas y biológicas muy especiales, en donde Dios pone reglas perfectamente bien establecidas para cuidar su integridad, tanto espiritual como social. ¿Ok? No podemos traer a la actualidad esas leyes al 100%. ¿Por qué? Porque no aplican a nuestro hoy y a nuestro ahora. Entonces, hoy por hoy, efectivamente, vivimos en una sociedad occidental en donde solamente es aceptado, en su gran mayoría, el matrimonio, la monogamia, ¿ok? Entonces, no es aceptado. Sin embargo, por ejemplo, ha habido personas que han llegado a la iglesia, bueno, a ciertas pláticas y me han preguntado, ¿cuál es la forma de llevar? Pues, la forma de llevarlo en la iglesia generalmente es como la sociedad lo dice actualmente, una pareja, ¿sí? A mi experiencia con lo que yo he vivido y con lo que he visto, actualmente creo que la sociedad y los individuos no están preparados para vivir algo más allá, porque he visto parejas donde son 3 personas y al final acaban muy, muy mal, por cuestiones, eh, afectivas y demás. Entonces, creo que la iglesia predica, nosotros predicamos efectivamente algo que es de usos y costumbres actuales, que es efectivamente una pareja solamente, ¿no? La monogamia.